Existe una relación entre la corrupción y los derechos humanos, que vienen siendo como corrupción objetiva y corrupción subjetiva, que son los que repercuten a las violaciones de los derechos humanos, y cada uno de ellos son observados y tienen auditorías y manejos. La corrupción objetiva se da cuenta de hechos específicos de corrupción y su indicador más hablado son las violaciones a derechos, y la subjetiva se sustenta la percepción de la gente con respecto a ello. En lo que hace la conexión entre corrupción y derechos humanos, se han analizado al menos dos perspectivas diferentes. Por un lado, se estudia y analiza la corrupción en sí, si se lleva a cabo por funcionarios públicos, que es que implica una violación a los derechos humanos. Dentro de México existen demasiadas violaciones de ellos, pero destacan y resaltan unos cuantos que son una injusticia y crueldad de la sociedad para la sociedad misma. A pesar de que la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en la práctica la vulneración de los derechos fundamentales en México es una práctica recurrente que se manifiesta en los tres niveles de gobierno. Violación a los derechos de la mujer, uno de los más conocidos y polémicos del país. La violencia contra las mujeres y las niñas es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas. Además, está presente en todas las sociedades del mundo independientemente de cuál sea su sistema político o económico. La violencia contra las mujeres no sabe de culturas, ni de clases sociales, ni de etnias. Tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni ser asesinadas por sus parejas o exparejas o por cualquier individuo. A no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad. A no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos. La lucha por el respeto de los derechos humanos ha desplegado un sinfín de esfuerzos, reflexiones y acciones en diferentes épocas y latitudes. La violencia hacia las personas mayores es un problema del cual poco se habla hasta hace pocos años, debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos. Desde su creación, ese organismo autónomo ha tramitado diversas quejas motivadas por actos u omisiones que han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores, sobre todo de materia de deficiencias en los servicios de la salud, que es uno de los mayores factores que tiene esta violación. Uno de los más crueles que está dentro de estas violaciones es el maltrato a los niños, que sería el abuso físico o mental o tratos negligentes, malos tratos y también el abuso sexual sucede en ello. También como el de jornaleros agrícolas, que son como aquellas personas que son explotadas laboralmente a cambio de un salario nefasto. Mal cuidado de ellos, ya que deben de tener todas las medidas de salud, ambiente y cuidado para ellos. La violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esta violación a estos derechos es muy cruel. El no dar, entregar y manejar los derechos de estas personas es de poco valor de la sociedad, ya que existe una tasa grande de personas con alguna discapacidad que sufre daño tanto psicológico como físico. Otro de sus problemas sería la poca atención que merecen, que ignoran su salud, que es su principal derecho. También se da el caso del abandono y se pierde el derecho al hogar o a la familia dentro de ello. Todo esto tiene un mal manejo ante la sociedad de mala entrega de los derechos y mal manejo de ellos, ya que si no se entregan y rechazan las obligaciones y derechos de las personas, también las entregan mal haciendo un mal trabajo, y no solo del mandato de asambleas sobre las declaraciones de ellos, sino que también la misma sociedad repercute hacer de forma injusta. Se tiene un castigo obligado a sus consecuencias de violación a los derechos, que puede ser la privatización al público y de los mismos derechos, que lo normal sería la cárcel, que dentro de ellos podría anular los derechos propios como su castigo. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de progresividad. En consecuencia, el Estado debe de prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en las cosas que establezca la ley. Los civiles pueden ver los derechos de buena forma, los ven como obligaciones para el Estado para ser manejados a ellos, que quedarían establecidos como un conjunto de normas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor que desempeñan los periodistas, comunicadores y personas defensoras de los derechos humanos. A pesar de ello, en México su actividad ha sido obstaculizada por medios diversos en los que la censura, ya sea directa o indirecta,
y el descrédito de su labor han afectado de manera profunda y sensible a quienes ejercen tales derechos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria. Las agresiones de personas defensoras y periodistas se han producido en contextos de especial o extrema vulnerabilidad.